Vamos a elaborar una función que calcule el salario a pagar de una persona, dadas las horas trabajadas y el valor de la hora. Superadas las 40 horas, se paga la hora adicional a 1.5 veces el valor de la hora normal. Hagamos el análisis respectivo. Parámetros de entrada. ¿Qué nos dice la función que nos van a entregar para realizar el cálculo del salario? Nos van a entregar horas laboradas y el valor de la hora. Nos dice acá. ¿Qué nos va a retornar la función? Nos va a retornar el salario a pagar. ¿Cuál es el proceso que se debe de llevar dentro de la función para calcular el salario? Entonces, es muy fácil, es calcular el número de horas laboradas por el valor de la hora. Pero ¿qué pasa? Nos dan una restricción, nos dicen, si son 40 horas, son más de 40 horas, la hora adicional la vamos a pagar a 1.5 veces el valor de la hora normal. Quiere decir que el proceso que voy a llevar es, si las horas son menores o iguales a 40, ¿qué voy a hacer? El proceso es valor hora por horas laboradas. Pero si no, si las horas son mayores a 40, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a pagar mis 40 horas al valor que me dan y luego tengo que calcular las horas que trabajé adicionales a 40 para que me las paguen a 1.5 veces el valor de la hora normal. ¿Cuántas horas trabajé adicionales a las 40? Pues serían horas laboradas menos 40. Si yo trabajé 45, ¿cuántas horas adicionales trabajé? 5. Y a ese valor lo vamos a multiplicar por el valor de la hora normal, pero 1.5 veces mayor. Ahí tendríamos el cálculo respectivo de una persona que trabajó más de 40 horas. Listo. Ahora sí, vámonos a codificar esa función. ¿Cuál es la sintaxis de una función? Entonces es la palabra reservada función. Luego que viene el tipo de retorno. ¿Qué nos va a retornar? El salario a pagar. ¿El salario en qué está? Puede ser un valor numérico. Luego que viene el nombre de la función. Nombre de la función dice, vamos a colocarle calcular salario. Luego que vienen los parámetros de entrada y el ámbito de la función que está determinado por el abre y cierra llaves. ¿Qué parámetros de entrada vamos a tener? Horas laboradas y valor de la hora. Las horas laboradas son un entero y el valor de la hora sí puede ser un valor numérico porque pueda leer 1500 punto algo o puede ser un valor entero normal. Entonces digamos que el numérico va a ser un valor hora. Listo. Ya tengo los dos parámetros de entrada. ¿Qué va a hacer en la función? Los cálculos respectivos para devolver el salario que se le debe pagar a una persona. Entonces, ¿qué voy a retornar? El salario. Debo de definir entonces una variable para que me almacene el salario que voy a calcular y después lo retorne. Ese salario, ¿de qué tipo de dato debe ser? Numérico. Entonces va a decir numérico, salario. Porque eso lo voy a retornar más adelante. Por ahora no vamos a definir más variables. A medida que las vayamos necesitando, pues venimos y las definimos acá. ¿Cuál es el proceso? Debo de mirar si las horas laboradas son menores o iguales a 40. Entonces voy a preguntar, ¿sí qué? Si horas laboradas, o sea, las horas que me pasaron, son menores o iguales a 40, entonces ¿qué pasa? Muy fácil, el salario es igual a horas laboradas por el valor de la hora.
Ya tengo ahí el salario de una persona que trabajó 40 horas o menos. ¿Qué pasa si no trabajo 40 horas, sino que trabajo más? Entonces tengo que hacer un cálculo diferente. Si no, entonces el salario es igual a ¿qué? Primero le voy a pagar las 40 horas normales, o sea, 40 por el valor de la hora que me están dando. A eso le tengo que sumar, aquí ya van las 40 normales. Tengo que mirar cuántas horas trabajó superiores a las 40. ¿Cómo lo hago? Entonces primero calculo ese número de horas que va a ser igual a horas laboradas menos 40. Observen, si yo trabajé 50 horas, entonces ¿qué me van a pagar? Me van a pagar 40 horas a la hora normal y 50 menos 40, o sea, me van a pagar 10 horas. ¿A qué valor? Al valor de la hora, pero multiplicado por 1.5. Ese sería ese valor. Voy a poner eso entre paréntesis para evitar confusiones y cierro. Ya aquí entonces calculé tanto el salario si trabajé menos o igual a 40 horas y si trabajé mayor a 40 horas. ¿Qué debo retornar? La variable donde está almacenado el salario. Y ahí está la función lista. Observen, yo dije que iba a devolver un valor numérico, estoy devolviendo salario y salario corresponde a un valor numérico. Acá están entre los parámetros de entrada. Vamos entonces a mirar cómo se llama la función en un algoritmo principal. Voy a suponer que tengo 3 trabajadores, Hugo, Paco y Luis. Cada uno trabajó unas horas semanales y necesito saber cuánto les voy a pagar. Entonces, si tengo 3 personas para calcularles el salario, ¿qué necesito? Necesito saber cuántas horas laboró cada una de esas personas. Entonces voy a definirlas como entero y voy a decir horas que trabajó Hugo, horas de Paco y horas de Luis. Esas horas las voy a poner fijas, pero se las podríamos preguntar al usuario. Le voy a decir que trabajó 40 y Luis trabajó 50. Aquí tenemos las horas que elaboró cada uno de ellos. El valor de la hora para todos la voy a llevar en valor hora trabajada. Esta variable la tengo que definir con anterioridad. La tengo que definir como numérica. Y voy a decir que le voy a pagar 100 pesos por cada hora trabajada. Ahora bien, voy a calcular el salario para cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el salario para Hugo? Salario para Hugo es igual. Llamo la función calcular salario. ¿Con qué parámetros? Primero, con las horas que laboró Hugo. ¿Dónde están? En la variable horas Hugo. Y luego le paso el valor de la hora. El valor de la hora trabajada, que es 100 pesos. Ahora bien, ¿dónde estoy recibiendo la información que me está volviendo la función? En una variable que se llama salario Hugo. Esa variable que no la he definido. Si la voy a definir, ¿qué tipo de datos sería? Observemos, ¿qué nos devuelve la función calcular salario? Un valor numérico. Entonces tengo que declarar esta variable de tipo numérico para que la pueda recibir. Lo mismo te voy a hacer con los demás salarios. Yo puedo llamar una función varias veces en un mismo algoritmo. Te vas a calcular el salario de Paco y el salario de Luis. Entonces, salario de Paco, nuevamente, ¿cómo hago?
le voy a asignar lo que me devuelva la función calcular salario, pero ya los valores cuáles son, las horas que trabajó Paco y el valor de la hora trabajada, que para todos es igual. Lo mismo hago con el salario de Luis, es igual a, llamo de nuevo la función, le digo cuántas horas trabajó Luis y le digo a cómo le pagan la hora a Luis, que es la hora de trabajo. Ya entonces podríamos hacer una instrucción para mostrar cuánto le pagamos a cada uno. El salario de Hugo entonces está almacenado en la variable salario Hugo. Salario de Paco y salario de Luis. De ahí vengo entonces los respectivos salarios. Miremos que no tengamos ningún error. Me dice un error sintáctico. En la línea de 33 le puse, en vez de punto y coma, puse 2 puntos. Y ahí sí salieron otros errores. Dice que hay un error sintáctico en la línea 0. Bueno, estos errores pueden ser del mismo PC decoder, pero en sí la lógica de la función es esta, no tiene nada pues de extraño.